Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estudiar el concepto de límite de una función. Y bueno, pues soy un servidor, Hugo Torres. Límite. Quiero que lo pensemos de esta manera. Quiero que nos imaginemos una montaña rusa y que vamos en un cochecito de la montaña rusa y que vamos a ir viajando a través de esa montaña rusa, ¿no? Sobre esa pista. Y además, pues que hay una persona por ahí abajo que no se subió con nosotros, pero pues que está por ahí abajo saludándonos, ¿no? Vamos a poner unos ejes de referencia y vamos a empezar nuestro movimiento. Entonces empiezo a viajar alrededor de la montaña rusa. Fíjate que cada vez me voy acercando más a la posición donde está mi amigo allá abajo. Bueno, pues cuando llego a la posición donde se encuentra mi amigo, esa altura a la que me acerqué es el límite. Ese es el límite. Otra cosa, quiero que lo vean así, como movimiento, como acercamiento. ¿Ok? Vamos a verlo ahorita con más detalle. Si quito la montaña rusa, le pongo nombres a los ejes, como eje X y eje Y, me queda una curva ahí que es una función. Esa es una función. ¿Sí? Entonces, la altura a la que me acerqué cuando llegué a la posición donde estaba mi amigo, ese es el límite. ¿Sí? La altura a la que me acerqué. Piénsenlo así siempre como un acercamiento. En vez de usar el amigo, ya le voy a poner ahí un valor A, cualquiera, y bueno, ya se ve un poco más formal. Ok, vamos a repetir el experimento, pero ahora sin la pista de la montaña rusa, con la curva esa que describe, pues la curva que describió la función. Entonces tengo un valor X, al cual se asocia un punto sobre la función, y me voy a ir acercando al valor de A. O sea, el valor de X va a ir acercándose a ese valor de A. Entonces voy a empezar a desplazarme, el punto se va a empezar a desplazar a lo largo de la curva conforme esa X se acerca a la A. Comienza el movimiento. Entonces me voy acercando, el punto va viajando, se va desplazando, me voy acercando, acercando. Y bueno, conforme me voy acercando a ese valor de A, la altura a la que me voy acercando es el límite. Es la L, el límite, ¿ok? Y eso se escribe así. Límite cuando X tiende a A o X se acerca a A, para la función f de X es igual a L, ¿sí? Eso que está ahí circulado se lee así. X tiende a A o X se acerca a A, ¿ok? Y bueno, pues se escribe así. Límite cuando X tiende a A para f de X es igual a L. ¿Qué quiere decir? El límite de la función f de X cuando X tiende a A es L. ¿Sí? Es decir, volvemos al dibujo. Si tengo un valor X que se va a ir acercando a la A, la función o la Y se va a ir acercando a un valor L. ¿De acuerdo? Piénsenlo así como acercamientos. Como les decía en un principio con el ejemplo de la montaña rusa, es la altura a la que te acercas en la función cuando la X se acerca a A y esa altura es L. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a repetir la explicación, pero ya sobre un gráfico mejor hecho, ¿no? Un gráfico más formalito. Entonces tengo ahí una curva que es una función, tengo ahí un valor A, al cual, bueno, está asociado un punto en este caso, y bueno, le voy a llamar L a ese valor. Conforme yo me voy acercando en X al valor de A, por cualquier lado, por la izquierda o por la derecha, pero conforme me voy acercando en X al valor de A, en Y me voy a ir acercando al valor de L. ¿De acuerdo? Eso quedamos que se escribe así. Límite cuando X tiende a A para la función f de X es igual a L. Pero bueno, eso implica más cosas. Implica que si yo ya estoy muy cerca de esa A, muy cerca, a menos de una distancia muy pequeña que voy a llamar delta, esa letra es delta, y bueno, yo ya estoy muy cerca de la A una distancia muy pequeñita que se llama delta, y por cualquier lado, ¿no? Puede ser por la izquierda o por la derecha. Bueno, eso se escribe así, ¿sí? O sea, el valor absoluto de la diferencia de X menos A está entre 0 y delta. Ahora lo voy a explicar en un momento más, ¿sí? Bueno, pues en Y, ¿qué va a suceder? Pues que voy a estar ya muy cerca de la L, a menos de una distancia muy pequeña que yo llamo epsilon, en cualquier sentido, desde arriba o desde abajo. Eso se escribe así. El valor absoluto de la diferencia de la función menos el límite L
está entre 0 y epsilon. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un acercamiento en la parte de X para ver qué pasa a detalle, ¿sí? Ahí se alcanza a ver un pedazo de la curva, no me importa mucho, quiero que vean qué pasa en el eje de las X. Y está el valor de A. Tengo ahí una distancia ya muy pequeña, pero estoy hablando de veras de distancias muy pequeñas, infinitamente pequeñas. Y esa distancia yo le llamo delta. Tengo del otro lado también esa distancia llamada delta, ¿sí? Muy pequeña, ya alrededor de la A. Bueno, pues mis valores de X tienen que estar dentro de esa distancia, o sea, tienen que estar todavía más cerca de la A, ¿sí? Ya sea por la izquierda o por la derecha. Y bueno, en la expresión que planteo acá, tengo que el valor absoluto de la diferencia de X menos A está entre 0 y delta. Fíjense muy bien, al momento que yo planteo el valor absoluto ya estoy arrojando un valor positivo. Por eso digo que va a ser mayor que 0. Ahora, va a ser menor que delta porque la X tiene que posicionarse entre la delta y la A. ¿Me explico? A ver, es decir, esa resta, esa resta que acabo de circular en verde, vamos a observar el gráfico, es esta distancia de aquí. O esta distancia de acá, no importa. Por eso uso el valor absoluto. Porque haciendo esa resta y sacando valor absoluto, pues ya la tengo en positivo y no importa por qué lado estoy haciendo la resta. ¿Me explico? Y bueno, si vuelvo a ver la expresión del lado derecho, finalmente como es positiva, pues va a estar entre 0 y entre un valor muy pequeño que es delta, que está ahí en el dibujo, en la gráfica. Bien, vamos a ver ahora qué pasa en la Y. Tengo ahí el valor de L, el límite. Y bueno, tengo ahí mis distancias muy pequeñas a las que llamo epsilon. Puede ser epsilon hacia arriba o epsilon hacia abajo del valor de L. Y bueno, los valores de Y o de la función van a estar dentro de esas, o sea, van a estar más cerca de la L que esas distancias pequeñitas. Estoy hablando también de distancias muy pequeñas para epsilon, ¿ok? Cantidades muy pequeñas. Y bueno, eso quiere decir, vuelvo a la expresión del lado derecho y aparece la expresión para Y. El valor absoluto de la resta de f de x menos el límite L está entre 0 y epsilon, ¿sí? Como estoy sacando valor absoluto va a ser positivo, entonces va a ser mayor que 0, pero bueno, va a ser menor que epsilon, que es un valor muy pequeño. Es decir, el valor de y, de f, ya va a estar ubicado dentro de, o sea, va a estar ubicado dentro de ese valor de epsilon, acercándose al valor de L. La diferencia que está ahí circulada en verde, si yo observo el gráfico, es esa distancia de ahí o de esa distancia de acá. Como estoy sacando valor absoluto, pues no importa en qué sentido haga la resta. O sea, como quiera que yo la haga, que reste el valor de f, al restárselo a la L, saco valor absoluto y me va a arrojar un valor positivo. Y bueno, este valor positivo es muy pequeñito, insisto, como es positivo será mayor que 0, pero como es muy pequeñito va a ser todavía menor que ese valor de epsilon. ¿Sí? Entonces ahí está. O sea, en resumidas cuentas, quiere decir que cuando yo ya estoy muy en X, cuando estoy muy cerca de la a menos de una distancia delta que ya per se es muy pequeñita, en el sentido de la Y voy a estar también ya muy cerca de la L, a menos de una distancia epsilon que también es muy pequeñita. Es decir, en palabras planas y llanas, entre más cerca esté de la A en X, más cerca voy a estar de la L en Y. Es bastante obvio, pero bueno, tiene otras implicaciones y quiero que vean aquí un video. Bueno, no, perdón, el video lo vemos todavía un poco más adelante. Vamos a hacer aquí primero un ejercicio. Vamos a calcular el límite para x cuadrada, o sea, la función que estoy trabajando ahí es x cuadrada, es esa parábola que está en el gráfico. Pero vamos a calcular el límite cuando la x tiende a 2, cuando la x se acerca a 2. Y vamos a ver que es 4. La función que estoy trabajando es f de x igual a x cuadrada. Y bueno, si yo tengo ahí en la x un valor de 2, en la y le corresponde un valor de 4. ¿Ok? Simple y sencillo, fácil. Pero quiero ver qué pasa cuando me voy acercando. Entonces, ¿qué pasa si estoy a una distancia delta de una unidad? Si estoy a una unidad a la izquierda del 2, estoy hablando de que estoy en el 1. ¿Sí? ¿Qué valor me arroja la función para el 1? Bueno, aquí es muy obvio, pero si no lo tengo claro, lo puedo sustituir. Entonces,
Evalúo esa función en el 1. Entonces tendría 1 al cuadrado y 1 al cuadrado es 1. Vuelvo a ver el gráfico y bueno, a ese 1 le corresponde un 1. Bien. Ahora, ¿qué pasa si estoy en una distancia delta, sí, a un valor delta de una unidad, pero a la derecha del 2? Entonces yo estaría ubicándome en el 3. ¿Sí? ¿Qué valor me arroja la función para x igual a 3? Es bastante obvio aquí en este gráfico, pero si no lo sé, pues lo puedo sustituir. Entonces la función evaluada en 3 va a ser 3 al cuadrado y 3 al cuadrado son 9. Lo observo en el gráfico y tengo que al 3 le corresponde el 9. Bien. Aquí viene lo interesante. Quiero que vean qué diferencia hay del 4 al 9. Son 5 unidades. ¿Y qué diferencia hay del 1 al 4? Son 3 unidades. ¿Sí? A lo mejor ahí no puede tener mucho sentido, pero va a ir tomando sentido conforme vayamos avanzando. Aquí yo tomé una medida delta bastante grande. Una unidad es muy grande. ¿Sí? Vamos a tomar una más pequeñita. ¿Qué pasaría si yo tomo una delta de 0.5? Si la tomo hacia la izquierda del 2, me estaría ubicando en el 1.5. ¿Qué valor me arroja la función para 1.5? Este ya no es tan evidente, pero bueno, puedo evaluarlo, ¿no? Entonces, la función evaluada en 1.5 es igual a 1.5 al cuadrado, y 1.5 al cuadrado son 2.25. Vuelvo a observar el gráfico y entonces a ese 1.5 le corresponde un valor de 2.25. ¿Ok? ¿Qué pasa si la delta la tomo hacia la derecha del 2? Entonces yo me estaría ubicando en el 2.5. ¿Qué valor me arroja la función para 2.5? Vamos evaluándolo. La función evaluada en 2.5 sería 2.5 al cuadrado. Y 2.5 al cuadrado son 6.25. Vuelvo a observar el gráfico y ese 2.5 le corresponde 6.25 en Y. ¿Qué diferencia hay del 4 al 6.25? Pues 2.25. ¿Y qué diferencia hay del 2.25 al 4? 1.75. Entonces, fíjate, ya estuve en la X, estaba yo más cerca del 2 y ahora estoy más cerca del 4 en la Y. Y las diferencias de arriba y abajo son bastante menores. Bueno, pues todavía 0.5 es bastante grande. ¿Qué pasa si tomamos una delta todavía más pequeña? Vamos a tomar una delta de 0.1 hacia la izquierda y entonces me estaría yo ubicando en 1.9. ¿Qué valor me arroja la función? Pues sería 1.9 al cuadrado. 1.9 al cuadrado son 3.61. Vuelvo al gráfico, entonces para 1.9 toco un valor en Y de 3.61. ¿Qué pasa si tomo esa delta hacia la derecha del 2? Yo me estaría ubicando en el 2.1. Y bueno, 2.1 evaluado en la función es 2.1 al cuadrado, lo cual es 4.41. Y bueno, si vuelvo al gráfico, entonces a 2.1 le corresponde en la Y un valor de 4.41. ¿Qué diferencia hay contra el 4? Bueno, pues hacia arriba tengo una diferencia de 0.41 y hacia abajo tengo una diferencia de 0.39. Estoy todavía cada vez más cerca del 4 y si se fijan la diferencia ahora es más parecida. Es bastante más parecido 0.41 y 0.39 que el 5 y el 3 del ejercicio cuando comenzamos el ejercicio, ¿no? Bueno, pues como veíamos que resistía, pues fuimos a tomar una delta más pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ahora tomo un valor de delta de 0.01? Que para mi gusto todavía no es tan pequeñito, como quisiera. O sea, todavía podríamos acercarnos bastante más, pero bueno, funciona. Si yo tomo una delta de 0.01 hacia la izquierda, yo me estaría ubicando en el 1.99. Y la función para 1.99, al elevarlo al cuadrado, me arroja 3.9601. Vuelvo al gráfico y entonces me ubicaría ahí, en el 3.9601. Si tomo esa delta de 0.01 hacia la derecha, yo me estaría ubicando en el 2.01. 2.01 al cuadrado es 4.0401. Y en el gráfico me queda ahí, 4.0401. Las diferencias hacia arriba 0.0401 y hacia abajo 0.0399. Se fijan, todavía son más parecidas. ¿Sí? O sea, estoy cada vez más cerca del 2 por ambos lados y la diferencia es cada vez más parecida.
Yo recuerdo una vez o sea, no piensen, no tienen que ser iguales, ¿sí? O sea, pero simplemente la que yo escojo como epsilon, pues bueno, finalmente si estoy más cerca que esa cantidad, quiere decir que estoy más cerca también en la X, ¿no? Y en la Y. Tuve una vez un alumno que dijo algo que me gustó mucho, que a lo mejor si lo escucho un matemático muy purista, pues podría quizá parecer muy inapropiado, pero a mí me gustó y creo que funciona. Una vez un alumno mío me dijo, oye, entonces entre más pequeño el valor de delta, son más parecidas las epsilons. Pues sí, y digo, es que no es que sean dos epsilons diferentes propiamente, pero finalmente sí. O sea, entre más chiquito es el valor de delta, más parecidas serán las diferencias con el límite en Y. ¿De acuerdo? Ahora sí viene el video. ¿Sí? Este es un video de lo que está pasando ahí. Voy a dar play y van a observar. Entonces está el mismo gráfico de la función x, f de x igual a x cuadrada. Tengo ese punto, está el 2 y está el 4. Si lo veo como punto es 2,4. Y voy a empezar a hacer zoom. Pueden ver las escalas de x abajo y las escalas de y a la izquierda. Fíjense cómo conforme me voy acercando al 2, ¿sí? Pues me voy acercando al 4 en la y. ¿Estamos? Y fíjense que ahí también pasa una cosa bastante interesante, ¿sí? Entre más hago zoom, bueno, más cerca estoy del 2 y más cerca estoy del 4, ya ni siquiera da tanto la escala. Pero fíjense cómo pareciera como una línea recta. Cuando ya estoy muy cerquita del punto en cuestión, la curva pareciera que se comporta como una línea recta. Y bueno, a mí eso se me hace bastante interesante y bastante importante. Podríamos filosofar muchísimo al respecto, ¿no? Pero bueno, no es momento para ello. Hay que recordar que estamos hablando de situaciones donde la delta y la epsilon son cantidades muy pequeñas, ¿ok? Límites laterales. Bueno, hablábamos entonces, en resumidas cuentas, el concepto de límite es eso, entre más me acerco a la A en X, más me acerco a la L en Y, ¿sí? Y hablábamos de que puede ser en ambos sentidos, ¿sí? Pero bueno, puedo hacer el acercamiento por la izquierda y digo que la X se acerca por la izquierda a la A y eso se escribe así. Límite cuando X tiende a por la izquierda para la función es igual a L. Ese menos de ahí que está como exponente no es un exponente. Nada más está indicando que el acercamiento se hace por la izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense muy bien, si yo me estoy acercando, si los valores de X que yo estoy proponiendo se están acercando a la A por la izquierda, esos valores de X siempre van a ser menores que la A. O la A siempre va a ser mayor que todos esos valores de X que yo proponga. Entonces, si yo planteo la resta de esa manera, A menos X va a ser positiva. Entonces, bueno, si planteo la resta en ese sentido, puedo omitir el valor absoluto porque ya sé que va a arrojar un valor positivo y lo puedo dejar así. Entonces, la diferencia de A con X pues, va a estar entre 0 y un número muy pequeñito, delta. La Y, para la Y voy a seguir manteniendo el valor absoluto y ya llegaré a explicar por qué en un par de diapositivas más, ¿de acuerdo? Bien, ahora qué pasa si los valores de X se acercan a la A pero por la derecha, ¿sí? Ahora se acerca por la derecha. Entonces, bueno, eso se escribe así, límite cuando X tiende a A por la derecha para f de X igual a L. Ese más de ahí que está como exponente no es un exponente, nada más está indicando que el acercamiento hacia la A se hace por la derecha. Voy a plantear la resta así para omitir el valor absoluto. ¿Por qué? Porque si los valores de X que yo propongo se acercan a la A por la derecha, quiere decir que son valores mayores que la A. Entonces, si yo planteo la resta en ese sentido, X menos A, voy a garantizar que el resultado sea positivo. Entonces, puedo obviar el valor absoluto. Y voy a tener un resultado que va a estar entre el 0 y una cantidad muy pequeñita llamada delta. Para la Y, mantengo el valor absoluto. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a ver aquí algunos casos.
Vamos a pensar primero que los valores de x se acercan por la izquierda a un valor a. Eso quedamos que escribe así. Límite cuando x tiende a por la izquierda para la función f es igual a L. Y vamos a pensar que tengo ese gráfico que tiene un comportamiento que es creciente. ¿Sí? El gráfico es creciente. Entonces, bueno, tengo un valor de a, para el cual hay un punto asociado en la curva, que corresponde a un valor que voy a llamar L. Y bueno, si la x se va acercando por la izquierda, como acordamos, eventualmente voy a estar más cerca de la a que ese valor delta chiquitito. O sea, voy a pasar esa barrera de delta y voy a estar más pegado a la a que un número delta muy pequeño, ¿sí? Entonces, yo planteo la resta en ese sentido, porque la a es mayor. Entonces, la planteo así para omitir el valor absoluto. Y bueno, ¿qué pasa en la y? En la y quedo por debajo. Sí voy a quedar muy cerquita de la L, pero quedo por debajo. Entonces mi acercamiento de la y es por abajo. Entonces yo tendría que plantear la resta en este sentido para garantizar que fuera positiva. Observenlo unos segundos. Y bien, ¿qué pasa si mi acercamiento es por la izquierda, pero tengo una curva que es decreciente? Bueno, tengo un valor a, el cual hay un punto asociado en la curva, y que, bueno, le corresponde una altura de L, ¿de acuerdo? Si mi acercamiento es por la izquierda, como acordamos desde un principio, eventualmente voy a rebasar esa barrera, voy a estar más cerca de la A que una cantidad delta. Planteo la resta de esta manera, garantizando que sea positiva. ¿Y en Y qué sucede? En Y quedo por arriba de la L. Y entonces mi acercamiento está siendo de arriba hacia abajo. Para garantizar que la diferencia sea positiva, tendría que hacerla en este sentido. Ahí tendría que restar f de x menos L. ¿Sí? Porque la f de x, si se acerca por arriba, es mayor. Vamos a ver ahora qué pasa si el acercamiento es por la derecha. Si el acercamiento es por la derecha, eso se escribe así. Límite cuando x tiende a por la derecha para f de x es igual a L. Y bueno, otra vez planteo en principio una curva creciente. Tengo un valor a, para el cual hay un punto asociado en la curva y que está a una altura L. ¿De acuerdo? Si me acerco por la derecha, como recién propuse, eventualmente voy a estar más cerca de la A que esa pequeñita distancia llamada delta. Esta vez planteo la resta de esta manera para garantizar que sea positiva. Digo, si me estoy acercando por la derecha, los valores de x que proponga son mayores que la A. Entonces planteo la resta en ese sentido. En la y, ¿qué sucede? Pues bueno, quedo por encima de la L. Entonces mi acercamiento es por arriba. Tengo que plantear la resta en este sentido para asegurar que sea positiva. Y bueno, si la curva que tengo es decreciente, me voy a sacar un valor A, tengo un punto asociado que está a una altura L. Si me acerco por la derecha, eventualmente rebaso esa distancia pequeñita llamada delta. Planteo la resta en ese sentido, porque los valores de x son mayores, la planteo así para que sea positiva y omitir el valor absoluto. En la y, ¿qué sucede? En la y quedo por debajo y mi acercamiento sería por abajo. Tendría yo entonces que plantear la resta de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces depende mucho, o más bien depende pues de la dirección de la función, de la dirección de la curva. Aquí fue muy evidente porque las tenía gráficamente y pude ver cómo eran los acercamientos, tanto en X como en Y. Pero ¿qué pasa si no lo sé? Si no conozco la gráfica o si es una función que no conozco bien su comportamiento, ¿no? Al menos alrededor del punto que me interesa evaluar. Bueno, pues simplemente si no conozco el comportamiento, no tengo la gráfica, pues nada más digo, si se acerca por la izquierda, lo único que aseguro es el acercamiento de la X, porque yo lo propongo. Yo decido por dónde se acerca la X. Entonces lo escribo así, límite cuando x tiende a por la izquierda para f de x es igual a L, y eso quiere decir que la resta en x la planteo de esta manera, porque la es mayor que los valores de x que yo pueda proponer, y en la y sigo dejando el valor absoluto, porque no sé si es creciente o decreciente. ¿Sí? Ahora si el acercamiento es por la derecha, lo escribo así, límite cuando x tiende a por la derecha para f de x es igual a L, planteo la resta en este sentido, porque ahora como me acerco por la derecha, los valores de x son más grandes. Y en Y lo sigo dejando así,
con valor absoluto, porque no sé cómo está comportando el gráfico, al menos alrededor del punto que me interesa evaluar el límite, ¿vale? Bien. Fíjense bien, esto es bien interesante. Para poder asegurar que un límite existe, deben existir los límites laterales y deben ser iguales. Es decir, el límite cuando x tiende a por la izquierda debe ser igual al límite cuando x tiende a por la derecha. Es decir, que conforme te acercas a un determinado valor en x, que es el valor a, debes acercarte a una misma determinada altura, que es un valor de y, por ambos lados, ¿sí? A ver, fíjense bien. Vamos a pensar ahí en esa función, ¿sí? Que es f de x igual a x cuadrada. Y vamos a pensar qué pasa alrededor del 2. Yo ya sé que el 2 tiene ahí un punto que le corresponde al 4, ¿vale? Pero bueno, o sea, acuérdense que el límite es un acercamiento, piénsenlo como un movimiento, un acercamiento. Entonces, bueno, ¿qué pasa si los valores de x se van acercando al 2 por la izquierda? Si me acerco por la izquierda, se escribe así, sería el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x cuadrada. ¿Y cuánto sería? Vamos otra vez a ver el gráfico. Acaba de aparecer por ahí un punto. Ese punto se va a empezar a acercar al 2, pero viajando sobre la curva. Acuérdense de la montaña rusa. Se me voy a acercar hacia el 2, pero viajando como en un carrito de montaña rusa. Entonces comienza el acercamiento. Me estoy acercando por la izquierda y bueno, eventualmente cuando llego a la posición del 2, la altura a la que me acerco en y es el 4. Entonces mi límite es 4. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x cuadrada o para x cuadrada es igual a 4. Bien, vamos a ver qué pasa si mi acercamiento es por la derecha. Observamos el gráfico. Bueno, antes se escribe así, ¿no? Límite cuando x tiende a 2 por la derecha para x cuadrada. Y bueno, pues ahora sí, observamos el gráfico. Está el puntito y mis valores de x se van a acercar al 2, pero esta vez por la derecha. Comienza el viaje, el movimiento. Entonces empieza a acercar el punto por la derecha y bueno, eventualmente cuando llegue a la posición del 2, la altura a la que me estoy acercando es el 4. Entonces el límite es 4. Fíjense muy bien, como tanto por la izquierda como por la derecha llegué al mismo número que fue el 4, pues entonces concluyo que el límite cuando x tiende a 2 para x cuadrada es igual a 4. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, porque alguien me puede decir, bueno, ¿y por qué no decíamos que era el 4 desde un principio? Ok, lo que pasa es que el límite no es el valor, o no necesariamente es el valor que toma la función para un valor dado de x. Es el valor al que se acerca la y conforme se acerca al valor dado de x. Acuérdense, como decíamos en un principio, es como viajar en una montaña rusa. Entonces, fíjense bien, esa gráfica es muy, muy interesante. Y ya van a ver por qué. Ahí me interesaría mucho saber qué es lo que pasa alrededor del 5. ¿Sí? ¿Y por qué del 5? Porque si fijan en el 5 hay un hueco, la curva tiene un hueco. Eso quiere decir que ese 5 no es parte del dominio y la función no me va a arrojar un valor. Entonces, concretamente, la función evaluada en 5 no existe. Esa E invertida y tachada quiere decir no existe. Pues la función en 5, la función evaluada en 5 no existe. Por eso la gráfica tiene un hueco. ¿Ok? Bueno, pero quiero ver qué pasa en el límite, qué pasa alrededor del 5 cuando ya estoy muy cerquita del 5. Primero vamos a ver qué pasa por la izquierda. Eso se escribe así. Límite de la función cuando x tiende a 5 por la izquierda. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver el gráfico. Yo me voy a acercar al 5 por la izquierda, ¿sí? Pero viajando sobre la curva. Entonces, si agarro la curva como una montaña rusa y hago ese viaje y me acerco por la izquierda, eventualmente voy a llegar a una altura, o debería llegar a una altura de 6, ¿sí? Ese es el límite, la altura a la que me acerco conforme me voy acercando en x al 5. Oye, pero había un hueco, no importa, o sea, es como yo digo, muchas veces, o sea, de repente si vas a casa de un amigo tuyo, una cosa es que llegues a su casa y otra cosa es que tu amigo esté. Si no quedaste
de ir a visitarlo, pues a lo mejor él salió a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, llegaste a, si había un límite, que era llegar a la casa de tu amigo, una meta, pero bueno, realmente no valió la pena ir porque no estaba, no había valor, ¿vale? Ok, entonces, bueno, volviendo aquí, quedamos que ese límite o esa altura a la que me acerco es el 6. Ahí está. Bien, vamos a ver qué pasa si mi acercamiento es por la derecha. Entonces se escribe límite cuando x tiende a 5 por la derecha para f de x y vamos a ver cuánto es. Observamos otra vez el gráfico. Mi acercamiento es ahora por la derecha, viajando sobre la curva como si fuera una montaña rusa y eventualmente me voy a acercar también al 6. Sí, voy a llegar a una altura de 6. Entonces mi límite por la derecha, cuando x tiende a 5 por la derecha, es 6. Bueno, pues como por ambos lados llegué a la misma altura, el límite cuando x tiende a 5 es 6. ¿Sí? Independientemente de que ahí no había valor. ¿Estamos? Lo dejo para que lo observen un momento. Bien. Siguiente. Ese ejercicio es muy interesante y hay 3 puntos que vale la pena estudiar. O 3 valores de X que vale la pena estudiar. Disculpen que se ve medio feo, pero bueno, funciona. Entonces vamos a hacer varios incisos para este ejercicio. Y el primer inciso que vamos a trabajar es el inciso A, que dice límite cuando x tiende a -3 por la izquierda para f de x. Veo el gráfico, voy a ubicar el -3, que aquí está, y bueno, quiero el límite cuando x se acerca por la izquierda. ¿Qué pasa cuando la x se acerca por la izquierda al -3? Viajando sobre la curva como una montaña rusa. Mi acercamiento es así, y eventualmente llegaría o me acercaría a una altura de 2. Entonces mi límite cuando x tiende a -3 por la izquierda es 2. Vamos a ver, el inciso B, límite cuando x tiende a -3 por la derecha. Otra vez, observo el gráfico. Me voy a acercar al -3, pero esta vez por la derecha, sobre la curva. Entonces, eventualmente voy a llegar a una altura, o debería llegar a una altura de 2. Mi límite cuando x tiende a -3 por la derecha es 2. Inciso C, límite cuando x tiende a -3. O sea, si no indico por qué lado, tengo que tomar en cuenta los dos lados que recién evalué en el inciso A y el inciso B. De todos modos, miremos el gráfico. O sea, la altura a la que llegue por cualquiera de los dos lados es la misma, es el 2. Entonces, mi límite es 2, cuando x tiende a -3. Bien, vamos a ver el inciso D. La función evaluada en -3. O sea, ¿qué valor me arroja la función si yo le pongo el valor de -3 a la x? Vamos a ver el gráfico. Si me arroja un valor, que es este de aquí, ese punto. Está fuera de la curva, no importa. ¿Qué valor es? 1. Pues la función evaluada en -3 me arroja 1. ¿De acuerdo? Bien, a ver, obsérvenlo, esos 4 incisos. Vamos con el inciso siguiente, que es el inciso E. Límite cuando x tiende a -1 por la izquierda. Vamos al gráfico, ubicamos el -1 y vamos a ver qué pasa si yo me acerco por la izquierda. Si me acerco por la izquierda viajando sobre la curva, debería llegar a una altura que es 2.5. Entonces mi límite, cuando x tiende a -1 por la izquierda, es 2.5. F, límite cuando x tiende a -1 por la derecha. Entonces observo el gráfico, tengo el -1, ¿qué pasa si mi acercamiento es ahora por la derecha? Viajando sobre la curva, eventualmente llegaría o debería llegar a una altura de 2.5. Mi límite cuando x tiende a -1 por la derecha es 2.5. Inciso G, límite cuando x tiende a -1. Entonces ya vamos, pienso en los dos sentidos, ¿no? Izquierda o derecha. Entonces digo, ya es muy obvio, dieron igual. En los dos incisos anteriores me dio igual. Pero si observo el gráfico, bueno, por cualquier lado que yo me acerque, llego a una misma altura que es de 2.5. Por lo tanto, mi límite es 2.5. Inciso H. La función evaluada en -1. Bueno, vamos a observar el gráfico. Si se fijan, para el -1 no hay valor. La función no me arroja ningún valor, hay un hueco. Entonces,
la función evaluada en -1 no existe. ¿Ok? Bien. Obsérvenlo unos segundos. Vamos al inciso I. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Observamos el gráfico, ubico el 1. ¿Qué pasa si la x se acerca por la izquierda? Viajando sobre la curva como montaña rusa, yo llegaría a una altura o debería llegar a una altura de 2. Entonces ese límite es 2. Inciso J. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Veo el gráfico, si me acerco ahora por la derecha al 1, viajando sobre la curva como montaña rusa, yo debería llegar a una altura de 1. Entonces ese límite es 1. Inciso K. Límite cuando x tiende a 1. Si no indico el lado del acercamiento, pues tengo que pensar en los dos. ¿Y ahí qué sucede? Observamos el gráfico. Cuando yo venía por la izquierda, llegué a una altura de 2, o debería haber llegado a una altura de 2. Y si yo venía por la derecha, debería llegar a una altura de 1. No es la misma altura, no llego a un mismo punto. Por lo tanto, el límite en el 1, el límite cuando x tiende a 1 no existe. ¿De acuerdo? El inciso L, y último para este ejercicio, la función evaluada en 1. Bueno, yo tengo el 1 y la función sí me arroja un valor, que es ese punto de ahí arriba. ¿Qué valor arroja? 2. Entonces la función evaluada en 1 es 2. Sí me interesa que lo observen bien y que vean todos los incisos que pasó en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a lo que sigue. Vamos a ver unos ejemplos, unos casos particulares de límite que me interesa comentar. Y el primero es este. Esta es una función que es f de x igual a 1 entre x cuadrada. Tiene ese gráfico. Ese es el comportamiento que tiene esa función. De la misma función ya podemos tener mucha información con lo que sabemos. Sabemos que el denominador debe ser diferente de 0 y bueno, de ahí desprendemos que la x no puede valer 0. Entonces la x estará fuera del dominio. El dominio será entonces de menos infinito a 0 en un intervalo abierto, unión de 0 a infinito en un intervalo abierto. ¿Sí? Es decir, cualquier número real excepto el 0. Bien, incluso en el gráfico se ve una asíntota que acabo de trazar. En el 0 tenemos una asíntota vertical, o sea, nunca la x nunca va a llegar a ese valor. Bueno, hasta lo reacomodé un poquito. Bueno, también es bastante obvio, pero bueno, la función evaluada en 0 no existe. ¿Sí? Si no le puedo poner el valor de 0 a la x, pues la función no me va a arrojar tampoco ningún valor para si la evalúan en 0, no puede ser. Pero bueno, yo quiero ver qué pasa en el límite cuando la x se acerca al 0, cuando la x tiende a 0, cuando yo estoy muy cerca del 0 para esa función que es 1 entre x cuadrada. Y bueno, vemos el gráfico, yo ubiqué el 0 y lo voy a hacer de una vez por los dos lados. ¿Sí? Me voy a acercar al 0 en x por los dos lados. Entonces voy a ubicar por ahí dos puntitos en azul. Fíjense bien, ahí están. Y voy a empezar a acercarlos al 0, cada uno por su respectivo lado. Empieza el movimiento. Y conforme se van acercando al 0 en la x, cada vez se van más alto y más alto y más alto. Y tiende a arrojar valores infinitamente grandes. Cuando sucede eso, el límite no existe, ¿sí? O sea, no hay un límite porque no hay como un tope, no hay una meta, no va hacia un número concretamente. Pero suele decirse que el límite tiende a infinito, porque cada vez se va haciendo más y más grande. Y entre más chiquito le des el valor a la x, entre más cercano a 0, pues la función te va a arrojar un valor cada vez más y más grande. ¿Vale? Entonces, si miramos a la izquierda, ese límite cuando x tiende a 0 es igual a infinito. ¿Ok? Vamos a ver otro caso, que es f de x igual a 1 entre x. Bueno, aquí también ya es bastante obvio que la x tiene que ser diferente de 0, que mi dominio es de menos infinito a 0, abierto, unión, intervalo abierto de 0 al infinito, y que la función evaluada en 0 no existe. El gráfico es ese de ahí, la función tiene ese comportamiento. Y bueno, voy a ver qué pasa cuando estoy muy cerca del 0, cuando yo estoy alrededor del 0, límite cuando x tiende a 0, para 1 entre x, la función que es 1 entre x. Más que aquí sí vale la pena
hacerlo unilateralmente, primero por un lado y luego por el otro, porque se fijan el comportamiento es distinto. Entonces, bien, vamos a ver qué pasa si me voy acercando al cero por la izquierda. Bueno, ya ubico el cero en el gráfico y la X se va a ir acercando al cero por la izquierda. Tengo un punto ahí y comienza el movimiento del punto. Conforme me va acercando al cero, la Y se va haciendo cada vez más y más pequeña, tomando valores negativos, infinitos, infinitamente negativos, por así decirlo. ¿Sí? Entonces mi límite cuando x tiende a 0 por la izquierda para 1 entre x es menos infinito. Como mencioné hace un momento, el límite no existe como tal, pero bueno, tiende a ser un valor infinitamente grande negativo. ¿Sí? Un valor infinitamente pequeño más bien. Ahora, ¿qué pasa si mi acercamiento es por la derecha? ¿Qué pasa cuando si quiero evaluar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha para 1 entre x? Entonces esta vez me voy a acercar al 0 por la derecha, tengo ahí el punto, comienza el movimiento, me empiezo a acercar y conforme más me acerco al 0, me empieza a arrojar valores infinitamente grandes. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha para 1 entre x es infinito. ¿De acuerdo? Esa función es muy interesante. Tengo esa función que dice seno de x entre x. De ahí también se desprende que la x tiene que ser diferente de 0, que el dominio va a ser de menos infinito al 0 en un intervalo abierto, unión del 0 al infinito en un intervalo abierto también, es decir, cualquier número real excepto el 0. Obviamente no puedo evaluar la función en 0, no va a existir, pero quiero saber qué pasa en el límite, qué pasa cuando ya estoy en un valor muy cercano al 0 para la x. Aquí lo voy a hacer de manera gráfica, ¿sí? La gráfica de esa función tiene ese comportamiento. Y bueno, como ven ahí puse el huequito. Cuando la x vale 0 tiene un hueco, no arroja valor. Pero si se fijan es muy evidente que conforme me voy acercando al 0 por cualquiera de los dos lados, si voy viajando sobre la curva, como si fuera una montaña rusa, la altura a la que llego es el 1. Entonces, bueno, pues concluyo que el límite cuando x tiende a 0 para seno de x entre x es igual a 1. Y eso está bien importante, aquí sí tomen nota porque esto sí lo vamos a volver a revisar más adelante. ¿Ok? Un caso más, la función logaritmo natural, f de x igual al logaritmo natural de x. Ya sabemos que la x tiene que ser mayor que 0. El dominio va a ser del 0 al infinito, sin tomar el valor de 0. Y bueno, pues también no va a existir la función evaluada en 0. El gráfico es así, ya lo conocemos bien. Tengo una asíntota vertical ahí en el 0, nunca va a tocar el 0, ya como ya sabemos. Pero bueno, yo quiero saber qué pasa en el límite cuando me acerco al 0. Aquí pongo concretamente que me acerco al 0 por la derecha porque no tengo otra manera de llegar al 0 en esa función. La única manera que tengo de llegar al 0 es por la derecha. ¿Sí? Y bueno, pues es muy evidente que conforme me acerco al 0 en x, la y va a ir tomando valores infinitamente pequeños o infinitamente negativos, por así decirlo. Entonces el límite cuando x tiende a cuando x tiende a 0 por la derecha para el logaritmo natural de x es igual a menos infinito. ¿De acuerdo? Bien. Les sugiero que vuelvan a ver el video, la parte de la definición. Es importante que la conozcan, no es para que la reciten ni la aprendan de memoria, pero es el concepto lo que me interesa. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cualquier duda dejen por ahí un comentario y la tratamos de responder rápidamente. Gracias.